Hola, ¿cómo están? El profe Freddy David nuevamente está con ustedes. Ahora el tema de matemática que vamos a explicar es acerca de pares ordenados con fracciones decimales en el plano cartesiano. Vamos a la explicación rápidamente. El plano cartesiano es un sistema de ejes de coordenadas donde se ubican los pares ordenados. Estos pueden ser números enteros, por ejemplo el 5, 6, 2, o el menos 5, el menos 6, menos 2. Podemos ubicar también fracciones como 7 cuartos y también decimales como 3,5, 7,8. Tenemos el plano cartesiano que se lo traza por una línea vertical o eje de las Y, la línea horizontal o eje de las X. Al partir estas líneas, estas rectas, en forma perpendicular, pues nos muestran cuatro cuadrantes. Un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Recordemos que en el primer cuadrante van a ir ubicados los valores positivo-positivo, es decir, aquellos números que tengan valores positivos. En el segundo cuadrante irá el primer valor negativo y el segundo valor positivo. El tercer cuadrante irán solo valores negativos, solo números negativos. En el cuarto cuadrante el primer elemento será positivo y el segundo será negativo. Es muy distinto a este porque el primero acá es negativo, en cambio que el primero es positivo. No nos confundamos con ello. Recordemos también, así como les decía, pues que el primer elemento va a estar siempre ubicado en el eje de las X y el segundo elemento o número va a estar ubicado en el eje de las Y. Y así con todos los cuatro cuadrantes. Propongamos unos pares ordenados para ubicarlos. Encontremos los puntos A, B, C, D, ubiquémoslos dentro del plano cartesiano. Recordemos que el primer elemento del par ordenado va a estar ubicado en el eje de las X y el segundo elemento en el eje de las Y o la línea vertical. Primer elemento eje de las X, segundo elemento eje de las Y, así con todos los pares ordenados. Encontramos entonces en primer lugar en el eje de las X el 3. Como el 3 no tiene ningún signo que le antepone, está sobreentendido que es número positivo. Encontramos entonces, acá tenemos los negativos, hacia la derecha tendremos los positivos. El número 3 está aquí, ya lo encontramos. Y en Y, en el eje vertical, vamos a encontrar el valor de Y, que también en este caso es positivo. Hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo del punto de origen. Entonces ubicamos 6 y ya tenemos el punto A. Encontremos B. Ahora menos 2. El valor negativo está hacia la izquierda. Tenemos el menos 2 y menos 5. El valor negativo están hacia abajo en eje de Y. Entonces tenemos menos 5 y hemos encontrado el valor de B. El punto C, ubiquémoslo. 5 positivo, entonces tendremos el positivo acá, con menos 7 negativo hacia abajo, menos 7. Entonces este será el punto C que lo hemos ubicado dentro del plano cartesiano. Ubiquemos D, menos 3, encontramos el menos 3 que está aquí, con positivo 9 hacia arriba, porque hacia arriba en el eje de las Y están los positivos. Y hemos encontrado el valor de D. Vamos ahora a ubicar pares ordenados con decimales. Para leer y representar a los números decimales en el plano se debe dividir en 10 partes iguales cada unidad. Tenemos los pares ordenados que nos proponen que los ubiquemos dentro del plano cartesiano. Antes de ello no olvidemos que el primer elemento pertenece al eje de las X, el segundo al eje de las Y. Vamos a ser muy reiterativos en aclarar esto porque ahí es donde se suelen confundir mucho los estudiantes. Primer elemento, eje de las X. Segundo elemento, lo ubicaremos en el eje vertical de las Y. Tenemos nuestro plano cartesiano, pues vamos a utilizar solo el primer cuadrante donde se ubican números positivos, porque como pueden observar, los pares ordenados no se le antepone ningún signo, entonces está sobreentendido que todos son positivos. Lo que sí, el primer elemento en este eje de las X, el segundo elemento en el eje de las Y. Ubicamos 1,5. Como decía el concepto, se divide a la unidad en 10 partes iguales. Del 0 al 1 aquí tengo una unidad, la divido en 10 partes iguales, del 1 al 2 tengo otra unidad, la divido en 10 partes iguales, del 2 al 3 tengo otra unidad, la divido en partes iguales y así sucesivamente con la semirrecta.
En el eje de las y, la línea vertical, hago lo mismo. Divido la unidad en 10 partes iguales, cada una de ellas. Ahora sí, ya he dividido al eje de las X y al eje de las Y en 10 partes iguales conforme me dice el concepto, puedo ya ubicar los pares ordenados. Primer elemento o el primer valor del par ordenado en el eje de las X. 1,5 significa que tengo que obtener un entero más 5 décimas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. En el eje de las Y ubicaré 2 enteros, 7. 1, 2 enteros más 7 líneas más. Y hemos encontrado el punto A, que lo hemos ubicado en el par ordenado. Vamos a ubicar el par ordenado B. 0,9. Mire que no tengo ningún entero. Parto desde el 0, punto de origen. 9 líneas o 9 espacios. Y el eje vertical o el eje de las Y me dice 3 enteros, 1, 2, 3 enteros, más 6 espacios o lineecitas más. Y ahí tenemos la ubicación del punto B. Ubicamos C, 2 enteros, 1, 2, 5, 5, con 3 enteros, 1, 2, 3, 1. Aquí cito. Entonces hemos encontrado o ubicado el punto C. Ahora vamos a ubicar los pares ordenados pero con fracciones. Para representar fracciones en el plano se divide la unidad en tantas partes como indica el denominador y se ubica de acuerdo al numerador. Tenemos los pares ordenados, pues en este caso todos son fracciones, acá tenemos un número mixto, ya vamos a explicar cómo lo ubicamos y más fracciones. Nuestro plano cartesiano, pues como todos son valores positivos porque no se le antepone ningún signo, está sobreentendido que todos son positivos. Ubicamos entonces y no nos olvidamos que el primer elemento va a estar ubicado en el eje de las X o línea horizontal y el segundo elemento del par ordenado en el eje de las Y. Somos muy reiterativos en señalar esto porque ahí es donde radica a veces la confusión. Primer elemento, línea horizontal. Segundo elemento del par ordenado, línea vertical. Vamos con el primer elemento, que será en el eje de las X, línea horizontal. Me dice que la unidad la divide en 4 partes de acuerdo al concepto. Que el denominador me indica las partes en que debo dividir la unidad. ¿En cuántas partes? En 4. Entonces divide en 4 partes. De las cuales me cojo 2. Cojo 1 y 2. Tenemos ya el primer elemento del par ordenado. Vamos al segundo elemento que está en el eje de las Y. Me dice en cambio que la unidad la divida en 2 partes. Ojo, pero acá tengo ya 4 y tengo que ubicar acá. Entonces ubicaré las 4 partes. Están ahí, las 4 partes. Pero me dice que solo la dividan en 4, sino en 2. Entonces divido exactamente en 2. Aquí será una parte. Y acá será otra parte. Una parte, otra parte, una parte y otra parte. ¿Cuántas cojo? 5. Entonces, una. De aquí a acá hay 2, 3, 4 y 5 partes. Ahí hemos encontrado entonces el valor de o el punto A. Vamos con el B. Me dice que son 2 enteros en el eje de las X. Cojo 2 enteros. Un entero y otro entero. Ya van 2 enteros. Pero hay más. Dice 2 enteros, 3 sextos. Entonces a la unidad me pide que la divida en ¿cuántas partes? En 6. Y le he dividido en 6 partes, de las cuales me coja ¿cuánto? 3. Entonces tengo 1, 2 enteros, 3 sextos. Y el otro me dice el valor de Y en el eje de las Y o la línea vertical. Me dice en cambio que ahí coja o divida a la unidad en 4 partes. Pues ya está dividida en 4 partes, de las cuales me coja 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Entonces tengo el punto B, que lo hemos ubicado ya. Vamos con el punto C, a ubicarlo. También podemos hacer de la siguiente manera. Puede ser que de pronto con las fracciones le resulte un poco más complicado, pero tenemos otra posibilidad de ubicar estas fracciones también. Recordemos que toda fracción me indica que es una división. No nos olvidemos eso. Toda fracción me indica que es una división. Entonces,
A estas fracciones las voy a convertir en números decimales, dividiendo 18 para 4. 18 dividido para 4 igual a 4,5. Lo he convertido en un número decimal. Vamos con el valor de y. Entonces digo 22 dividido para 5 igual a 4,4. Ahora sí ya tengo números decimales. Ubico x en la línea horizontal, 4 enteros, 5. Un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros. Y a la otra unidad la divido en 10 partes. Acordémonos del problema anterior. Porque como son decimales, vamos ubicando o dividiendo la unidad en 10 partes, de las cuales cojo 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4,5. Y el valor de x, que era 22,5 transformado a decimales, 4,4. Entonces cojo 4 unidades, 3, 4. Lo divido en 10 partes a la siguiente unidad, de las cuales cojo 4. Y hemos ubicado el punto C. Vamos con un problema más. De pares ordenados, nos dicen, ubica los puntos en el plano cartesiano y escribe los pares ordenados de los puntos que están planteados en el mismo, luego une todos los puntos entre sí y que el punto A se una con todos los puntos. Tenemos los pares ordenados y acá tenemos que ubicar los pares ordenados que no constan, pero que sí están dentro del plano cartesiano. Ubicamos el valor de f. F se encuentra en 1,2, 4. 1,2, punto y coma, 4. Cuando hay números decimales, separamos a los elementos del par ordenado con punto y coma, como está acá. Encontramos el valor de g, está aquí. Entonces decimos 1 está en 7,5,4. Ahí está el valor de g. Valor de h. H está en 5, eso está claro, con 8,5. Hemos encontrado h. Y está en 2,9 con 1,5. Y finalmente el valor de J, 5,4 con 1,5. Hemos encontrado los pares ordenados. Ahora también nos piden que ubiquemos los pares ordenados que están acá. 1,2. Justamente está aquí. 1,2. Nos extendemos hasta 7,1 y tenemos el valor de A. Valor de B. Ubiquémoslo. 1,2 es en el mismo punto. 1,2 con 1,5 hasta aquí. Y tenemos el valor de B. Valor de C, 7,5. 7,5 está acá, con 1,5 aquí. Valor de C. La letra D la ubicamos 7,5 aquí mismo, con 7,1 nos extendemos hasta por aquí. Entonces tenemos el valor de D. Y finalmente el valor de E, 3,5. 3,5 por aquí hasta 8,5. Nos extenderíamos hasta acá. Y tendremos el valor de E. Ahora nos dice que unamos todos a A. Unimos A con F, A con B, A con I, A con J, A con C, A con G, A con D, A con H y A con E. Pero que también unamos todos los puntos entre sí. Los unimos todos los puntos entre sí y cumplimos todo lo que nos han pedido. Esperemos que haya quedado clara la explicación de pares ordenados con fracciones y decimales en el plano cartesiano. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias y éxitos en tus estudios.